a hit single. Yes. So Paco, you know, we discovered Paco on the first RTF tour that I did with them. En los últimos años de su vida, Paco de Lucía comenzó a sentir un peso invisible que se aferraba a su pecho como un murmullo oscuro que interrumpía el fluir natural de sus días, un leve ardor que aparecía en medio de un ensayo, una opresión silenciosa que lo obligaba a detenerse en medio de una melodía y un cansancio inusual que le robaba la energía incluso antes de terminar una composición. Nadie podía imaginar que detrás de la maestría de sus dedos se ocultaba un temblor imperceptible que poco a poco lo traicionaba en los escenarios. Cada gesto cotidiano adquiría un matiz extraño, un ligero jadeo al caminar por la playa, un movimiento de mano que quedaba suspendido en el aire, como si buscara fuerza en lo invisible, o una mirada perdida que delataba una lucha interna contra un enemigo que se ocultaba en la sombra. Su respiración a veces se volvía irregular, como si las notas que salían de su guitarra no pudieran encontrar refugio en su propio cuerpo. Las noches se alargaban con silencios densos, donde el maestro se quedaba despierto, escuchando el latido inconstante que golpeaba con un ritmo ajeno a su compás natural. La enfermedad avanzaba sin mostrar su rostro definitivo, y lo mantenía atrapado en un estado de incertidumbre que teñía su vida diaria de misterio y tensión. Cada aparición pública llevaba consigo un velo invisible de fragilidad. Sus pasos eran más pesados, sus manos temblaban con un matiz apenas perceptible, y sin embargo, seguían evocando la magia de un duende que se negaba a ser silenciado en los ensayos más íntimos. Surgían momentos inquietantes cuando en pleno arpegio se detenía de golpe, cerraba los ojos y respiraba hondo como si buscara aire en un mundo que comenzaba a negárselo alrededor. Todo parecía normal, pero en sus gestos había una extraña sombra que lo envolvía y que dejaba a quienes lo rodeaban con la sensación de estar presenciando el inicio de un misterio sin nombre, un enigma que nadie se atrevía a pronunciar, pero que todos podían presentir en el compás quebrado de su corazón. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y descubre junto a nosotros los secretos ocultos detrás de las leyendas. Paco de Lucía llevaba en su interior un enemigo silencioso, una dolencia que con el tiempo mostraría su verdadero rostro, la cardiopatía isquémica, esa obstrucción lenta y despiadada de las arterias coronarias que se apoderaba poco a poco de su corazón. Al principio eran solo episodios breves. Un dolor opresivo en el pecho que aparecía tras largas jornadas de ensayo. Una sensación de ardor que confundía con el cansancio propio de la edad. Un ligero mareo que lo obligaba a sentarse y detener el rasgueo. Sin embargo, con los meses la enfermedad mostró su crudeza y los síntomas se hicieron más visibles. El dolor torácico surgía incluso en reposo, como una presión que lo inmovilizaba. La respiración se entrecortaba con un silbido sordo, y la fatiga constante lo acompañaba incluso en las mañanas más tranquilas. Su piel a veces se tornaba pálida, húmeda y fría, mientras sus manos buscaban sostén en la mesa o en el brazo de la silla, como si la fuerza vital se le escapara con cada latido incompleto. Los médicos le hablaron de obstrucciones de placas de grasa de un corazón que luchaba por mantener el ritmo natural, pero Paco lo vivía como un pulso traicionero que no seguía la música que siempre había guiado su vida. Cada nota de guitarra parecía reclamar oxígeno. Cada acorde se convertía en un esfuerzo descomunal. Su cuerpo comenzó a delatarlo frente a los demás. En los escenarios, había pausas inesperadas, silencios que antes eran artísticos, pero que ahora nacían del dolor. La tensión en sus ojos se mezclaba con un brillo apagado que inquietaba a quienes lo rodeaban.
Su respiración entrecortada y los leves temblores en sus dedos creaban un aura de misterio alrededor de su figura. Un misterio que no era ya solo artístico, sino profundamente humano. En la intimidad la enfermedad era más despiadada. Las noches se convertían en batallas silenciosas contra el insomnio y la opresión en el pecho. A menudo se despertaba bañado en sudor, con el corazón golpeando irregularmente, como si quisiera escapar de su cuerpo. Caminaba descalzo por la casa con pasos inseguros, buscando alivio en el aire fresco de la madrugada, mientras sus manos temblaban levemente, como si aún pulsaran cuerdas invisibles. Su esposa notaba esos cambios en el silencio de la noche, lo observaba con angustia, mientras él trataba de ocultar el dolor con gestos forzados de serenidad. Sus hijos percibían la fragilidad en cada abrazo más corto, en cada mirada más ausente, y esa sombra de vulnerabilidad rodeaba a la familia como un secreto imposible de ignorar. A lo largo del día, la fatiga constante lo obligaba a modificar su rutina. Actividades simples como caminar por la playa, cocinar o incluso sostener una conversación larga se volvían agotadoras. Se apoyaba con frecuencia en los muebles para avanzar por la casa. Sus pasos se hacían más lentos y sus gestos más medidos en medio de reuniones con amigos. Se perdía en silencios extraños como si escuchara únicamente el tambor irregular de su corazón. Su mente oscilaba entre la lucidez creativa y un estado de introspección dolorosa que lo mantenía apartado del bullicio cotidiano. Había momentos en los que parecía distante, atrapado en un mar de recuerdos y presentimientos, como si cada acorde que tocaba fuese también un adiós. El entorno familiar se impregnaba de esa tensión invisible. Su esposa adoptaba una mirada protectora y vigilante, siempre atenta a cualquier gesto inusual. Un suspiro prolongado, una mano llevada al pecho, una pausa demasiado larga en medio de la cena. Los hijos aprendieron a callar en ciertos instantes, respetando ese silencio denso, que se creaba cuando el padre cerraba los ojos y respiraba profundamente, como si intentara ganar unos segundos de tregua frente al dolor. Los amigos lo notaban también. Aunque nadie se atrevía a pronunciar la palabra enfermedad, preferían hablar de cansancio, de estrés de edad. Pero todos intuían que algo mucho más grave se ocultaba tras esos síntomas. El corazón de Paco era ahora un escenario de lucha constante. Cada día traía consigo nuevas señales, un dolor que se irradiaba hacia el brazo izquierdo, un sudor frío que lo sorprendía en pleno ensayo, una opresión tan intensa que lo dejaba inmóvil frente a la guitarra. Sus emociones también sufrían el peso de esa dolencia. Oscilaba entre la negación y la aceptación, entre la rabia por sentirse limitado y la tristeza por reconocer que la música exigía un cuerpo que ya no respondía como antes. Su carácter se tornaba más introspectivo, más sombrío y a veces más irritable. Las pequeñas frustraciones cotidianas se magnificaban, porque detrás de ellas latía la conciencia de un corazón enfermo. La vida de Paco se había transformado en una coreografía entre el dolor y la resistencia. Cada gesto cotidiano, cada acorde ejecutado, cada silencio prolongado se teñía del misterio de un cuerpo que luchaba contra sí mismo, y sin embargo, en medio de esa fragilidad, emergía una fuerza invisible, la necesidad de seguir tocando, de seguir viviendo, de resistir a ese enemigo interior, aunque supiera que en cada nota, en cada latido, había un recordatorio inevitable de la cercanía de la sombra. El corazón de Paco de Lucía se convirtió en el eje de una batalla que afectaba no solo a su cuerpo, sino también a todo lo que lo rodeaba, con una intensidad creciente. Los episodios de angina se volvían más prolongados, la presión en el pecho aparecía sin aviso, incluso mientras reposaba en un sillón mirando el mar.
Los músculos de su cuello se tensaban, sus labios adquirían un tono ligeramente azulado, y un hilo de sudor frío corría por su frente cuando los ataques lo sorprendían en plena conversación. La guitarra quedaba abandonada en un rincón con las cuerdas aún vibrando, mientras él cerraba los ojos intentando recuperar aire. En esos momentos, el tiempo parecía detenerse y la habitación se llenaba de un silencio insoportable que lo aislaba del mundo. Su familia aprendió a interpretar esas señales mínimas, la forma en que Paco se llevaba una mano al esternón, el modo en que sus hombros se hundían, o la manera en que sus pasos se acortaban antes de buscar una silla donde sentarse. La enfermedad comenzó a transformar la dinámica del hogar. La mesa familiar ya no estaba llena de risas continuas, sino de miradas silenciosas y gestos de precaución. Cada comida era vigilada con atención, su esposa reducía la sal, eliminaba las grasas, vigilaba cada porción, mientras los hijos observaban cómo su padre comía más despacio, con pausas que antes no existían. En ocasiones, dejaba los cubiertos de golpe, respiraba hondo y fingía sonreír, pero todos notaban la incomodidad, la tensión se extendía como un hilo invisible, que unía a todos los presentes en un mismo miedo. En los ensayos la dolencia se volvía aún más cruel, porque la música era su vida, y el corazón parecía rebelarse contra esa pasión a mitad de un falseta. Sus dedos perdían precisión, el temblor se volvía más evidente, y el dolor lo obligaba a interrumpir el compás. Los músicos que lo acompañaban fingían naturalidad, pero sus ojos revelaban la angustia de ver al maestro luchar contra sí mismo. Paco disimulaba con bromas, con gestos de fastidio, pero en la soledad del camerino se quedaba quieto, respirando profundamente, apoyando las manos en el lavabo, mientras la sangre latía con violencia en sus sienes. En ese silencio el eco de su respiración se mezclaba con un presentimiento oscuro que no podía ignorar. En la vida cotidiana los síntomas fueron marcando límites antes inexistentes. Caminar por la playa, que siempre había sido un refugio de inspiración, se transformó en un esfuerzo titánico. Los pasos se acortaban, el ritmo se interrumpía con pausas frecuentes, y el mar, que solía darle calma, ahora se volvía testigo de sus jadeos en los encuentros sociales. Ya no bailaba ni compartía largas tertulias, sino que permanecía sentado en un rincón, con una sonrisa cansada, observando a los demás desde una distancia que no era solo física, sino también emocional. La fatiga y la opresión lo apartaban poco a poco de su entorno. Psicológicamente, el peso era devastador. Paco sentía que su cuerpo lo traicionaba, y esa sensación erosionaba su confianza. El hombre que había dominado los escenarios del mundo entero comenzaba a dudar de su propia resistencia. En las noches se quedaba despierto, escuchando los latidos irregulares, preguntándose cuánto tiempo más podría sostener su arte. Aunque evitara expresarlo con palabras, su mirada reflejaba ese miedo. Sus gestos se volvían más lentos, y su carácter más sombrío. Había días en los que apenas hablaba, encerrado en un silencio denso, como si luchara contra pensamientos que no quería compartir. La interacción con sus seres queridos se transformó en un delicado equilibrio. Sus hijos intentaban animarlo con pequeñas conversaciones, con recuerdos de viajes, con preguntas inocentes que buscaban devolverle la alegría. Pero muchas veces Paco respondía con frases cortas, con sonrisas a medias, o con un silencio que lo envolvía a todo. Su esposa, en cambio, se convertía en guardiana permanente, vigilando su respiración durante la noche, observando cualquier cambio en el color de su piel, anotando mentalmente cada gesto inusual, para luego comentarlo con los médicos. Ella cargaba con el peso de la incertidumbre y el miedo, que Paco intentaba ocultar con dignidad. El ambiente en torno a él se impregnaba de misterio, porque aunque la enfermedad tenía un nombre claro, cardiopatía isquémica,
Su progresión se manifestaba con matices impredecibles. Había días de aparente calma en los que podía tocar durante horas, y otros en los que un simple movimiento lo dejaba exhausto. Esa dualidad aumentaba la tensión. Nunca sabían si el próximo concierto sería un triunfo o una tragedia velada. El público percibía esa fragilidad sin entenderla del todo. Los aplausos se teñían de compasión y admiración a partes iguales, porque detrás de cada acorde parecía estar latiendo no solo la música, sino también la resistencia de un corazón herido. Cada interacción social se volvía una escena cargada de tensión. Sus amigos lo miraban con respeto, pero también con una precaución silenciosa. Nadie quería exigir demasiado. Nadie quería ser testigo de un colapso en medio de una charla. Él mismo lo sabía, y eso le generaba una mezcla de orgullo herido y resignación. Había momentos en los que prefería aislarse, quedarse en casa rodeado del silencio y del mar, antes que exponerse a la mirada inquieta de los demás. Su refugio eran las notas de su guitarra, pero incluso allí, la enfermedad se hacía presente. Los arpegios se interrumpían con pausas involuntarias, y el flamenco, que siempre había sido sinónimo de libertad, ahora se teñía de un trasfondo de lucha interna. Así Paco de Lucía vivía atrapado entre dos mundos, el de la música que le exigía entrega total, y el de la enfermedad que le imponía límites crueles. Su corazón se convirtió en una frontera invisible que condicionaba cada gesto, cada palabra, cada silencio. La tensión crecía con cada día. Y aunque los médicos trazaban rutas de tratamiento, recomendaciones de reposo y medicación, la sombra de la fragilidad se cernía sobre su figura como un recordatorio constante de que la genialidad también es vulnerable, y de que detrás de la leyenda latía un ser humano que luchaba contra un destino inevitable. Las últimas etapas de la enfermedad de Paco de Lucía adquirieron un matiz todavía más profundo. Su corazón ya no era únicamente un órgano debilitado, sino un territorio de constante amenaza. Cada jornada estaba marcada por episodios nuevos que añadían matices desconocidos a su sufrimiento. El dolor ya no se limitaba al pecho. También irradiaba hacia la espalda como un cuchillo lento y ardiente que lo obligaba a inclinarse sobre sí mismo y detener cualquier movimiento. Esa incomodidad se manifestaba en el rostro con arrugas tensas en la frente, con labios mordidos en silencio y con respiraciones prolongadas que parecían buscar refugio en el aire cada vez más escaso a su alrededor. La rutina doméstica se adaptó a este deterioro. Los pasillos de la casa se llenaron de sillas estratégicamente ubicadas para que pudiera descansar después de unos pocos pasos. Las escaleras que antes subía con naturalidad se transformaron en un desafío agotador, y el simple hecho de levantarse de la cama en las mañanas requería un esfuerzo que lo dejaba sin aliento. La cocina se impregnaba del aroma de infusiones calmantes, mientras los frascos de medicación se acumulaban en la mesa como un recordatorio constante de la fragilidad. Sus manos ya no solo temblaban por el cansancio, sino también por los efectos de los fármacos que alteraban sus gestos y su expresión. En el ámbito emocional, el desgaste se profundizó. Paco alternaba entre instantes de serenidad resignada y ráfagas de furia contenida. Había momentos en que golpeaba con la palma sobre la mesa, no con fuerza, sino con impotencia consciente de que su propio cuerpo lo limitaba. Ese orgullo herido generaba discusiones breves con su esposa, que terminaban en silencios dolorosos, en los que ambos sabían que no había culpables, sino solo una enfermedad que los estaba marcando a todos. La tristeza de sus hijos era palpable, se reflejaba en miradas esquivas, en abrazos más largos, en un cuidado excesivo que lo rodeaba como si temieran que cualquier gesto brusco pudiera quebrarlo aún más.
El eco de su guitarra quedó suspendido en el aire como un suspiro final. La lucha de Paco de Lucía contra la enfermedad del corazón reveló no solo la fragilidad de un hombre, sino también la grandeza de un espíritu que nunca dejó de buscar la belleza, incluso en medio del dolor. Su vida se apagó con la misma intensidad con la que brilló sobre los escenarios, dejando una huella imborrable en la memoria del mundo y un testimonio profundo de resistencia y humanidad. Suscríbete al canal para seguir descubriendo historias conmovedoras y acompáñanos en este viaje donde la música, la vida y el misterio se entrelazan.